¿Alguna vez has sentido que estás dando demasiado y recibiendo casi nada a cambio? Tal vez te esfuerzas más de lo que deberías. Te adaptas, te callas, esperas horas por un mensaje que nunca llega, aceptas migajas, justificas lo injustificable. Todo con tal de no perder a esa persona, con tal de no quedarte solo, para no tener que enfrentar ese abismo en el pecho que se abre cada vez que sientes que no eres suficiente para ser amado sin condiciones. Pero, ¿y si eso que llamas amor en realidad no lo fuera? Porque lo que nace del miedo, lo que se alimenta de ansiedad, vacío o resignación, no es amor. Es una transacción silenciosa donde entregas tu alma a cambio de una presencia a medias, de una atención intermitente, de un afecto condicionado. Y es tan sutil, tan profundo, que a veces ni siquiera te das cuenta. Solo sabes que duele, que te encoges, que vives esperando ser elegido, como si tu valor dependiera de otro corazón. Pero tú no naciste para suplicar amor. No viniste a este mundo para encajar en relaciones que te disminuyen. Naciste para ser amado con dignidad, para caminar junto a alguien que te mire de verdad, no como quien usa, sino como quien honra. Alguien que no te haga sentir que debes demostrar tu valor cada día, sino que celebre simplemente quién eres. Y antes de encontrar ese amor afuera, hay algo que necesita sanar dentro de ti. Algo que quizá lleva años gritando en silencio. Mírame, quiéreme, no me dejes. Este video no es una fórmula mágica, es una invitación, un espejo, un susurro que te dice, basta, basta de adaptarte a relaciones que te hieren. Basta de llamar amor a lo que en realidad es miedo, dependencia o vacío. Este es el momento de volver a ti, de recordar que mereces más, que mereces paz, que mereces un amor real, empezando por el tuyo. Si esta herida resuena contigo, si alguna parte de tu alma se ha sentido olvidada en el amor, este canal es para ti. Aquí no hablamos de consejos vacíos ni de promesas fáciles. Aquí hablamos de ti, de tu proceso, de tu dignidad emocional. Así que si este contenido toca algo dentro de ti, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que también necesite escucharlo. Porque sanar no es un camino que debas recorrer solo. Y tal vez, solo tal vez, estas palabras sean el primer paso hacia ese amor que tú, de verdad, mereces. Pero lo que vivimos hoy se parece más a un comercio emocional. Damos afecto esperando recibir algo a cambio. Ofrecemos presencia esperando validación. Lo entregamos todo, esperando ser salvados. ¿Salvados de qué? Del miedo a la soledad, de la sensación de no tener valor propio, del pánico de mirar hacia adentro y descubrir que, sin alguien a nuestro lado, no sabemos quiénes somos. Y ese miedo no nace de la nada. Es un miedo aprendido, construido. Desde pequeños nos enseñaron a asociar nuestro valor con el amor que recibíamos. Cuando éramos niños, el afecto venía con condiciones. Si te portas bien, mamá te quiere. Si sacas buenas notas, papá te felicita. Poco a poco fuimos internalizando una idea peligrosa, que el amor no se merece por existir, sino que hay que ganárselo. Y así crecemos con una creencia silenciosa. Tengo que adaptarme para ser amado. Ese es el terreno donde germina el amor que se mendiga. Ese tipo de vínculo en el que te anulas para caber en el corazón del otro. Donde cada muestra de cariño se siente como una recompensa y cada silencio como un castigo. Erich Fromm nos recuerda que ese tipo de amor no es amor, es dependencia, una tentativa desesperada de llenar un vacío interno con la presencia de otro. Pero nadie puede ocupar ese espacio por ti. Cuando depositamos en el otro la responsabilidad de hacernos sentir amados, nos volvemos esclavos emocionales. Vivimos con miedo, a perder, a ser reemplazados, a no ser suficientes. Y es ahí donde nos perdemos. Comenzamos a amar desde el miedo, no desde la libertad. Porque amar de verdad, amar con madurez, es un acto de libertad. Es elegir al otro no por necesidad, sino desde la plenitud. Es poder estar solo y aún así decidir compartirte.
Es no tener que mutilarte para encajar en el amor de nadie. Pero para llegar a ese lugar necesitas romper con la vieja idea de que el amor es un premio. Necesitas mirar hacia adentro, encontrar esas heridas de la infancia, esas voces que te dijeron que debías esforzarte para ser digno de afecto. Y se necesita valentía, valentía para reconocer que eso que llamas amor tal vez no es más que miedo, valentía para entender que lo que buscas fuera es, en realidad, un reencuentro contigo. Y aquí está la verdad más importante. Tú no eres una persona carente, tú eres una persona herida. Aprendiste a callarte, a complacer, a aferrarte, porque pensaste que, así, serías amado. Pero ahora puedes aprender algo nuevo. Puedes reconstruirte, puedes cambiar el miedo por presencia, la dependencia por elección, la desesperación por amor real. Y ese es el comienzo del cambio. ¿Y si el problema nunca fuiste tú? ¿Y si simplemente aprendiste a llamar banquete a unas migajas, porque nunca te mostraron lo que era ser amado de verdad? ¿Y si ese amor que has buscado, con ansiedad, con desesperación, no está fuera, sino dentro, esperando a que regreses a ti? La gran transformación empieza cuando ya no necesitas convencerte de que esto es lo mejor que puedes conseguir. Cuando dejas de justificar lo que duele, cuando te miras con ternura y no con vergüenza, porque mendigar amor no es debilidad, es herida, y toda herida merece cuidado, no juicio. Tal vez por primera vez puedas preguntarte, ¿y si de verdad merezco más? Y no como una posibilidad lejana, sino como un derecho. ¿Y si no es cierto que eres difícil de amar? ¿Y si el problema no es que sientes demasiado, sino que aprendiste a callarte para ser aceptado? El mundo te enseñó a sobrevivir, pero quizás ahora ha llegado el momento de vivir, de no conformarte más con el mínimo, de no suplicar atención como quien mendiga pan. El amor verdadero comienza cuando decides que tu dignidad ya no está en oferta, cuando eliges cuidarte, incluso si eso significa dejar ir a quien no te ve, incluso si eso duele, porque más doloroso que soltar es quedarse donde te estás perdiendo. Y tal vez, justo ahora, estés listo para elegir algo distinto, algo más sano, algo más completo, algo que empieza con un gesto simple, pero profundamente transformador. Volver a ti. La sanación comienza poco a poco, no con grandes revoluciones externas, sino con pequeños gestos de reconexión interna. Sanar es cuando despiertas y en lugar de correr al celular buscando su mensaje, te preguntas, ¿cómo me siento hoy? Sanar es cuando, en lugar de callarte para mantener la paz, eliges decir lo que sientes, aunque tiemble la voz. Es cuando empiezas a entender que tu dolor no te hace débil, sino humano, y que ya no tienes que negociar amor con silencio, esfuerzo o sacrificio. El primer paso de la sanación es la autopresencia. Estar contigo, escuchar tus emociones sin juicio, abrazar tus necesidades sin vergüenza. Has pasado demasiado tiempo intentando entender al otro. Ahora es momento de entenderte a ti. ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Qué has tolerado por miedo a perder? Este es el momento de preguntarte, si me amara de verdad, ¿qué elegiría para mí? Y poco a poco, con compasión, empiezas a reconstruirte. Aprendes a decir no sin culpa, a salir de conversaciones que te empequeñecen, a no responder mensajes de quienes solo aparecen cuando les conviene. Empiezas a elegir con más claridad, no a quien te ofrece promesas vacías, sino a quien te ofrece presencia real, no a quien te desea en los días fáciles, sino a quien te sostiene en los días difíciles. Fromm nos enseña que el amor maduro es ese donde dos personas se encuentran, sin perderse. Se aman porque quieren, no porque se necesitan. Se aman porque se desbordan, no porque se completan. Y ese amor empieza en ti. Empieza cuando te tratas con ternura, no solo cuando aciertas, sino también cuando fallas. Cuando abrazas tu pasado no con juicio, sino con comprensión. Cuando entiendes que esas versiones tuyas que mendigaron amor solo estaban intentando sobrevivir. Ellas hicieron lo mejor que pudieron, pero ahora tú puedes elegir diferente.
Puedes aprender a amarte con firmeza, con cuidado, con profundidad. Y eso no significa cerrarte. Significa entrar en las relaciones con conciencia, elegir vínculos con reciprocidad, con escucha, con verdad. Sanar también es aprender a esperar, a no lanzarte en los brazos de quien llega primero, a reconocer que mereces más que alguien que solo te ama cuando le resulta cómodo. Y cuando ese amor verdadero llegue, porque llegará, lo vas a reconocer, porque no te pedirá que te escondas, no te hará sentir pequeño, no sembrará dudas, será liviano, será firme, será entero. Pero antes de que llegue, necesitas ser ese amor para ti. Necesitas aprender a elegirte, a sostenerte, protegerte. Y eso es libertad. Imagina una habitación oscura. Estás sentado en el suelo, abrazando tus rodillas. Silencio, soledad, el pecho apretado como si faltara aire. De pronto, alguien entra. Eres tú, pero no el tú de ahora. Es tu yo herido. Tiene la mirada cansada, la voz temblorosa. Carga sobre los hombros años de abandono, de rechazo, de intentos frustrados de ser visto. Se acerca despacio y dice: solo quería ser amado. Solo eso. Quería que alguien me eligiera sin tener que suplicar. Lo miras y por primera vez no lo callas, no lo corriges. Solo lo escuchas. Cada vez que me anulé, fue por miedo a quedarme solo. Cada vez que acepté migajas, fue porque pensé que eso era lo que merecía. Una lágrima cae, pero estoy cansado, cansado de mendigar amor. Silencio. Entonces, con una serenidad nueva, tu yo consciente se arrodilla frente a él, lo mira a los ojos y dice: lo sé, lo vi todo, lo sentí todo contigo. Y no tienes que pasar por esto solo nunca más. Tomas su mano, la sostienes con firmeza y continúas. No vamos a abandonarnos nunca más, te lo prometo. No vamos a suplicar donde no somos bienvenidos, no vamos a callarnos para encajar. Desde ahora yo te elijo, todos los días. Tu yo herido llora, pero esta vez es un llanto de alivio. La habitación oscura comienza a iluminarse. Una luz suave como un nuevo amanecer. Ya no necesitas correr detrás, porque por primera vez te tienes a ti mismo. Y eso ya es amor. No tienes que seguir persiguiendo a quien no sabe quedarse. No tienes que mendigar presencia donde solo hay ausencia. Tú no naciste para demostrar tu valor. Tú ya eres valioso, ya eres digno, ya eres suficiente. La herida que te hizo aceptar tan poco no define quién eres. Solo señala dónde aún hay espacio para sanar, para amar, para reconectar. Hoy quizás puedes elegir diferente, no porque el mundo haya cambiado, sino porque algo dentro de ti ha despertado. Y ese despertar no tiene que ser ruidoso. Puede ser sutil, como el instante en que decides no responder ese mensaje que te hiere. Como el momento en que cierras los ojos y te dices: merezco más. La sanación no llega con promesas, llega con decisiones, con límites, con amor propio. Ya no tienes que conformarte. Puedes ser completo, puedes ser libre, puedes construir vínculos donde el amor no sea un premio, sino un encuentro. Y cuando ese cambio empieza dentro, el mundo alrededor comienza a reflejar esa nueva verdad. Empiezas a atraer personas que vibran en la misma frecuencia, de respeto, de presencia, de verdad. Porque quien se ama ya no acepta migajas, ya no se arrodilla, ya no se traiciona. Quien se ama elige con conciencia, incluso a sí mismo. Hoy te invito a ese regreso, a ese reencuentro, al amor que nace en tu propio abrazo. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, te invito a caminar conmigo. Déjame en los comentarios qué parte de este mensaje más resonó contigo. Dale like, compártelo con alguien que también necesita dejar de mendigar amor y suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Y tú no eres uno más. Aquí eres visto, eres escuchado y eres recordado de algo que quizás habías olvidado. Mereces ser amado con ternura, sin lucha, sin miedo. Seguimos caminando,
con valentía y conciencia. Hasta el próximo video.